hay una cronología continua dentro del fútbol mexicano. Cuando ya fracasamos en el mundial, siempre hay, pero ¿por qué los futbolistas? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué pasa en los equipos? Y a mí me chocaba estar escuchando qué pasa y no encontrar una respuesta. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿A cuántos jugadores estamos debutando? Para empezar, que el debut no significa nada. No significa nada. Debutar a un jugador no significa, a 1000 jugadores en un torneo no significa para nada que en 5 años vas a tener a esos futbolistas en la élite mundial y a llevarte al campeonato. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. Todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta la historia detrás del fan. Bienvenidos a otra semana de FanFest Podcast. Con el gusto de saludarte. Tengo como cada semana el que nos puedas acompañar. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Todo excelente, César. Aquí estamos como siempre para escuchar las historias de los aficionados que nos encantan. Sobre todo la edición de este programa es sobre estos proyectos, al igual que nosotros, Carla. Se trata de contar las historias y lo que el invitado nos tiene, pues es un proyecto hermano paralelo a lo que nosotros hacemos, pero ahora sí que tocando todas las ramas del fútbol mexicano, desde el ascenso, primera división y demás, que a veces no le damos la dimensión que se merece y obviamente cada parte del país pues tiene su fútbol y lo vive de distintas maneras. ¿Y quién mejor que alguien que se ha adentrado a todo este mundo del fútbol en sus divisiones inferiores y demás? Tenemos el gusto de que nos acompañe Emanuel Toledo. ¿Cómo estás? De Cantera MX. Gusto en saludarte. Hola César, hola Carla, bastante bien, muy alegre por su invitación. De verdad les agradezco mucho y qué bueno que se interesaron en mi caso, en mi historia, en mi proyecto, porque le tengo mucha fe y creo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y estoy muy feliz por eso. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la Cantera MX, Emanuel? Pues la Cantera es una plataforma, un medio en donde exclusivamente se habla sobre fútbol formativo y fútbol juvenil. La realidad es que si bien ahorita le estoy dando un mayor seguimiento a la temática deportiva en México, a las divisiones inferiores en México, a los equipos mexicanos, a los futbolistas juveniles que militan en la Liga MX, la realidad es que la misión, la visión es poder llegar a cubrir muchísimas más áreas y muchísimas más zonas geográficas de las que se están cubriendo. La realidad es que sí estoy ahorita, estamos con mi equipo dándole seguimiento a muchos otros lados y hablando de temas que son interesantes y que en algún punto para mí era como muy difícil de descifrar, porque siempre me preguntaba de dónde venían los futbolistas, ¿no? Cuando era chiquito, o sea, todo este tema de las visorías, de ver cómo se probaban, de saber qué tiene que pasar para que un futbolista debute, pues la realidad es que no tenía conocimiento y en conjunto con mi camino en la comunicación, en el periodismo, empecé a empaparme de muchos de estos temas hasta que pues me decidí me decidí a tomar el riesgo y abrir mi propia plataforma. Antes de platicar y que nos desgloses toda la información de Cantera, pues nos gustaría saber tu historia. ¿Desde cuándo te gusta el fútbol? No, platicamos fuera del aire que eres de Oaxaca o actualmente Sí. radicas en Oaxaca, entonces ¿le vas a los Alebrijes o le vas a alguno de los equipos de primera división? Platícanos un poco más de ti, Emanuel. Pues sí, yo nací aquí, soy de la generación del 2000, o sea que mi edad va con el año, ahorita tengo 23 años, y el deporte lo tengo inculcado desde muy chiquito. Mi papá jugó béisbol de manera amateur y / semiprofesional, y desde entonces tengo como un vínculo con el deporte. Yo siempre he dicho que de lo que más es de fútbol, pero lo que más me apasiona incluso es el béisbol, aunque no sepa mucho del tema, me apasiona mucho el béisbol. Y el fútbol ya viene como de la mano con
el contacto con primos, con tíos, familiares, amigos. Y pues la realidad es que México es un país muy futbolero y me adherí a esa cultura. Em, Como te platicaba hace un rato, siempre tuve como muchas dudas en relación a qué pasaba, ¿no? Desde qué pasa en un vestidor hasta por qué en las vallas, cómo se ponen los gráficos en las vallas publicitarias. Siempre me pareció muy curioso todo el tema de la gestión en relación al fútbol, porque pues, para empezar mueve mucho dinero. Y siempre crecí con esas dudas. Yo me hago aficionado de los Pumas a partir de, y qué curioso, ¿no? Porque siempre se dice que los aficionados de los Pumas somos muy dados a la par o de la mano con los de Cruz Azul, a sufrir, ¿no? Y creo que sí, y creo que hay que abrazar esa identidad. No soy de la idea como otros, que que, que el hecho de buscar títulos todos los años te va a dar como la alegría, ¿no? También hay que saber asumir y abrazar las derrotas. Entonces, yo me hago aficionado a los Pumas cuando pierde contra Atlante, me parece la final del 2007, y 2 años después, en 2009, los veo campeonar contra Pachuca. ¿Por qué le voy a los Pumas? Gracias al señor Darío Verón. Me encantó ese futbolista. Yo creo que es uno de mis futbolistas favoritos. Y aunque en ese entonces no tenía mucho conocimiento del tema ni de por qué los de atrás se quedan atrás y no van a atacar para hacer más superioridad numérica, pues la realidad es que me empecé como me empezó a gustar muchísimo el equipo. Los veo campeones en 2011 y justo a la par, ese año es muy emblemático porque veo campeonar a Pumas y también veo campeonar a la selección mexicana sub-17. Y yo seguí el torneo de inicio a fin, y no solo de México, sino empecé como a ver a otros países, cómo jugaban, como que ahí hubo como si toda mi vida hubiera estado en un blackout y de repente despierto. Entonces me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, me enamoro de, mm, de todo lo que se hablaba, ¿no? De lo que decían los comentaristas, que decían que eran unos niños, que decían que tenían mucho potencial, que eran el futuro del fútbol, de sus selecciones, que eran generaciones, bueno, todo lo que se puede llegar a decir, ¿no? En una transmisión, los veo campeonar, creo un vínculo muy fuerte con la selección mexicana, sí con la selección mexicana mayor, pero sobre todo con la selección mexicana sub-17. Y desde entonces me hice todavía muchísimo más aficionado de los Pumas porque por esta ideología de cantera, ¿no? De jugar con jóvenes, de jugar con mexicanos, de producir mexicanos, ¿no? Que últimamente no van muy a la par con su ideología, pero me hice más aficionado a los Pumas y me hice muy aficionado de ver a los jugadores jóvenes. Me hice muy aficionado de ellos. No me importaba si debutaba un chavo contra Pumas o si jugaba un chavo contra Pumas. A mí me gustaba que le fuera bien. Me gustaba. No sé por qué. Bueno, sí, por esta afinidad, ¿no? De haber visto todo el Mundial Juvenil. Y pues esos básicamente son mis inicios, ¿no? Ese es mi primer encuentro y mi proyección hacia mi fanatismo por el deporte. Y todo va haciendo hilo con esta parte de los juveniles, pero igual estamos haciendo paréntesis porque van saliendo cosas súper interesantes. A mí me llamó la atención el por qué te apasiona más el béisbol. O sea, está el fútbol en tus venas, en tus pensamientos, en tu desayuno, comida, cena, pero ¿por qué dices que el béisbol te apasiona más? Fue el primer deporte que vi en vivo. Todo el mundo, yo no vi jugar nunca a béisbol a mi papá, pero hay evidencia fotográfica y evidencia, había gente, ¿no? Que decía que mi papá era una bestia jugando béisbol y que era muy bueno. Entonces yo creo que como todo niño siempre ve como un héroe a su padre, yo creo que el primer distintivo, o es el primer distintivo que hace a que el béisbol sea como un deporte que tengo muy, muy, muy dentro de mi corazón. Y por ahí del 2007, 2009, yo empecé a ver mucho béisbol en la tele. Veía a los Guerreros de Oaxaca y me hice aficionado a los Guerreros de Oaxaca. También digo que le voy a los Yankees, pero la realidad es que, o sea, si ganan, qué bien, si pierden, no me interesa.
pero me hice muy aficionado de los Guerreros de Oaxaca y así como, como como suele pasar en la afición futbolera, que si pierdes tu equipo te enojas. Yo me enojaba de chiquito si perdía a los Guerreros de Oaxaca, sabiendo que el béisbol es un deporte en donde vas a ver perder a tu equipo muchas veces, ¿no? O sea, es bastante común que pierda. Entonces, yo me enojaba y me acuerdo mucho de bastantes jugadores, de Eric Rodríguez, que fue el catcher de Oaxaca por mucho tiempo, Jaime Brena, el segunda base, llegó un cubano, Bárbaro Cañizares, que para mí, o sea, así como Darío Verón, Bárbaro Cañizares para mí también es un ídolo. Jugó con los Bravos de Atlanta, no sé si llegó a debutar en las grandes ligas, pero vino a jugar acá, primera base, este, eh, Alex González, también Yuneski Sánchez, me puedo acordar también de, em, me parece que Giancarlo Angulo. Era muy buen equipo y ese equipo creo que del 2008-2009 llega a playoffs. No sé si llega a la serie de zona, ajá, la serie de final de zona, pero de la zona sur, pero me encantó ese equipo y tenía lo que a todo beisbolero le gusta, que era festival de jonrones. Entonces ahí es cuando me abre también mucho el panorama hacia ese deporte. Lo practico después de mucho tiempo y no hay nada más fascinante para mí que batear una pelota de béisbol. Y curiosamente soy malo jugando béisbol, pero bateando tengo mucha fuerza. Era bueno bateando, ¿no? Entonces, aunque empecé tarde, sí llegué ahí a sacar algún asombro porque pues era el nuevo, el novato, y pues bateaba muy bien, ¿no? Entonces, no, sí, hay muchas cosas, pequeñeces, ¿no? El hecho de ir al estadio, tomas una chela, estás con tus amigos platicando, el escuchar la madera tocando el bat, el escuchar el cuero de los guantes, cómo suena con la pelota, el grito del umpire. Hay como muchas cosas sensitivas que me hacen como adorarlo a ese nivel, ¿no? Mencionabas que practicabas el deporte. ¿En qué posición jugabas dentro de ese equipo de béisbol? Porque de fútbol, por los jugadores que mencionas, supongo que tu posición ideal era defensa por Verón. Pero en el caso del béisbol, ¿qué posición jugabas? Pues mira, o sea, en realidad yo practiqué todos los deportes, o sea, en la primaria, secundaria, ¿no? O sea, siempre era deporte, lo jugaba, no importa que no lo supiera, lo jugaba. Y curiosamente lo que mejor se juega es voleibol por alguna razón, no sé por qué, pero no me gusta tanto, pero lo jugaba, pues es divertido, todo el deporte es divertido. Este, más o menos por esa edad, entre los 6, 12 años, 15, jugaba delantero y era bueno, no era malo, o sea, no, la verdad es que no era malo, no para entrar a básicas, no para competir, porque yo desde muy chiquito supe que no tenía esa habilidad y que también no tenía como ese sueño, y después me volví portero. Después volví portero y ahí sí te podría haber dicho que si entrenabas de chiquito en la portería, a lo mejor por ahí una tercera división se alcanzaba. Entonces, y en el béisbol me pusieron como todo novato en el right field, ¿no? Ahí donde casi no caen las pelotas, ¿no? Porque la mayoría son derechos, entonces van a batear con tendencia a la izquierda, ¿no? Entonces, me pusieron en el right field, y ahí estuve jugando, jugué nada más una temporada, y pero la posición que más me gusta en el béisbol es primera o catcher. Es así. Y en el foot, sí también le agarré mucho cariño a la portería. Mucho, mucho cariño a la portería. Y admiro mucho a los porteros. Me fascina ver el juego de los porteros. Está súper interesante todo tu perfil, Emanuel, porque nos llevas para todos lados. Está padrísimo. Oye, pero bueno, creo que otra de las preguntas obligadas, ahora que eres un experto también en divisiones menores en México, ¿qué pasa con nuestras divisiones menores? Bien dijiste que hemos sido campeones 2 veces en selecciones menores, hemos estado ahí, jugadores de renombre, ¿y qué es lo que pasa desde tu perspectiva? Pues mira, yo no estudié algo relacionado con gestión deportiva.
no soy director técnico, tampoco estudié ciencias del deporte, educación física o tal. Yo estudié comunicación, entonces a mí en la escuela siempre me enseñaron a investigar y a no dejar cabos sueltos, a intentar no dejar cabos sueltos, ¿no? Entonces yo antes esa pregunta no te la podía responder, ¿no? Y quizás sin el conocimiento que ahorita tengo y que me falta mucho por aprender, te hubiera dicho que a lo mejor somos malos ya por naturaleza, ¿no? Por genética, que creo que esa es una mentira dicha 1.000.000 de veces que la hemos vuelto una verdad y que solo sirven para el fútbol los brasileños, los argentinos y los franceses, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que el problema está en totalmente la gestión que se le da a los juveniles, desde el tema deportivo, desde el tema emocional, desde el tema psicológico, desde el tema administrativo y desde el tema infraestructura. Al hablar de infraestructura con de las categorías inferiores de los equipos de primera división, ahí no tenemos ningún problema. Todos están perfectamente capacitados, todos tienen instalaciones de primerísimo nivel, a excepción de Mazatlán, que me parece que entrena por ahí en un lugar que todavía no es de ellos, pero hace unos meses platicaba con el director de Fuerzas Básicas y me decía que ya están en esa idea de poder construir unas instalaciones polideportivas para que puedan tener ya su propio lugar, ¿no? Y donde desempeñarse, pero la realidad es que no hay queja, ¿no? O sea, no hay queja en tema infraestructura con las categorías inferiores de los primeros equipos de la primera división. ¿Cuál es el problema? A esas categorías, la sub-13, la sub-15, la sub-17 y la sub-23, básicamente ya no son, o sea, sí son etapas de formación, pero previo a esa etapa de formación también debe de haber una etapa de iniciación. Y esa etapa de iniciación es la que muchas veces suele costar aquí en México. Porque desafortunadamente no tengo un dato sobre esto. A mí me gusta mucho complementar con datos, pero desafortunadamente no lo tengo. Hay muchísimas escuelitas o filiales oficiales que no son bien gestionadas o bien monitoreadas por los equipos que dan esas licencias para que aparezca la escuelita de la escuelita de Chivas. Entonces la gente se va por ese visual, por ese instintivo, mete a sus hijos y no sabes qué tipo de personas están al frente de esas escuelitas. A lo mejor nada más sacaron su licencia, no sé si es la A o la C, en donde según la Federación Mexicana de Fútbol te permite dirigir fútbol formativo, pero la realidad es que desde ese punto ya hay muchísimo, ya vamos contracorriente, ¿no? Los jugadores, se quiere tratar a los niños, porque un niño empieza el fútbol desde los 4 o 5 años como si fueran jugadores de primera división. No hay una metodología establecida para ver un progreso continuo o una metodología pedagógica vinculada con el nivel de pericia del niño, ¿no? Hay muchísimas inteligencias, hay muchísimas inteligencias y lo que se debe de pensar en ese tipo de escuelitas o en la iniciación futbolística es que de 1,000, si acaso uno te va a llegar a la primera división o incluso de 1,000, uno va a tener el nivel para llegar a las fuerzas básicas. El problema también es que si ya desde ahí vamos en contracorriente, cuando un futbolista cree que sabe jugar fútbol o cuando un adolescente cree que sabe jugar fútbol y se enfrenta con la realidad, que hay muchísima competitividad, que hay jugadores que por circunstancias biológicas tienen una ventaja sobre ellos, empiezan a ver pues las frustraciones, ¿no? Y esa frustración no solo está en el que no llega a ser parte de unas fuerzas básicas, sino también en el que llega a ser parte de unas fuerzas básicas, porque tú no sabes qué tipo de jugador, qué personalidad tiene ese futbolista. Entonces también por eso es otra, uniendo, ¿no? Como este rompecabezas, ahí debe de haber un área muy importantísima que es la del área psicológica, ¿no? Y no solamente preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O prepararlo para el partido importante del fin de semana, ¿no? Sino también saber
¿por qué ese jugador está ahí? Hay jugadores, y hay que decirlo, que están ahí por presión familiar, por presión social, porque también el fútbol se ha convertido en un mecanismo de salir de situaciones desfavorables, de situaciones socioeconómicas desfavorables, de la pobreza, ¿no? Entonces, para empezar, hay que saber que el futbolista quiera jugar fútbol, ¿no? Entonces, eh, sobre eso hay muchos temas y muchas aristas por las cuales aunar, debatir e investigar, ¿no? Pero, digo, no sé si me estoy extendiendo con la respuesta. Lo que a mí me incitó a investigar y a sacar datos que fueran contundentes fue precisamente esas preguntas que no me podía responder cuando era un poco más joven, ¿no? Hoy podemos, hay una cronología continua dentro del fútbol mexicano. Cuando ya fracasamos en el mundial, siempre hay, pero ¿por qué los futbolistas? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué pasa en los equipos? Y a mí me chocaba estar escuchando qué pasa, qué pasa, qué pasa y no encontrar una respuesta. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿A cuántos jugadores estamos debutando? Para empezar, que el debut no significa nada, ¿eh? No significa nada. Debutar a un jugador no significa, a 1000 jugadores en un torneo no significa para nada que en 5 años vas a tener a esos futbolistas en la élite mundial y a llevarte al campeonato del mundo, ¿no? Y un tema es que, por ejemplo, en Sudamérica, vivir en Sudamérica es una desventaja porque los equipos europeos siempre van a tener, o los futbolistas europeos siempre van a tener la ventaja de estar ahí, ¿no? De estar en el mejor nivel. ¿Qué pasa en Sudamérica? Debutan un montón. En Argentina debutan un montón, en Brasil debutan un montón, en Uruguay debutan un montón, en Paraguay debutan un montón. Y así como salen Messi, así como ha salido Maradona, así como está ahorita Paulo Dybala, Di María y tal, también hay jugadores malísimos, pero malísimos. El tema es que ahí tienen mucho de dónde escoger y aquí poco de dónde escoger. Y ahora métele el tema de que todavía que debutas poco, les das poca continuidad. Hace poco también sacaba una investigación que los debutantes de la Apertura 2021 a día de hoy han jugado menos del 15% de los minutos y solo uno supera el 50% de los minutos. Es decir, debutaron en un torneo y tuvieron 4 ventanas para disputar partidos, para agarrar experiencia y no, nada. O sea, hay jugadores que no superan ni los 50 minutos después de 2 años. Entonces, ahí ya estamos hablando de un problema de gestión a nivel club. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los torneos son cortitos y lo que le interesa al club es ser exitoso. Y lo que le interesa al club es llamar la atención también ir, que le vaya bien, ¿no? Para llamar la atención de sus aficionados, que vayan al estadio, que consuman. Esto también es entretenimiento y al final de cuentas se necesita llegar a un a una recuperación económica, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles consideras que se tienen que hacer esas rutas para pues, poder apoyar a la selección? Porque mencionabas 2011, por esos años estaba la regla, la 2011, Sí. pues marcó una pauta importante pues para obligando a los técnicos, incluso Ricardo Ferretti en su momento dijo que a él obligaban a debutar a jugadores porque tenía que cumplir con la regla. Pero ¿qué se tiene que hacer? Porque al final de cuentas, mucho se ha mencionado que las generaciones previas, que en este caso fue de Sudáfrica hasta el Mundial pasado, estaban en Europa, exportamos y demás, pero se tuvo el mismo resultado que las generaciones previas. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una estandarización como lo hizo Inglaterra, por ejemplo, que literalmente deshicieron todo y generaron un plan para generar pues una base joven y que sea duradera a largo plazo, y que hace unos años perdieron la Eurocopa, pero estuvieron a nada y son candidatos para ganar la Eurocopa del siguiente año Sin y lo duda. que va a venir en México, Estados Unidos y Canadá. Creo que nos hemos hecho una falsa idea de que somos potencia mundial por los 2 campeonatos del mundo sub-17. Y yo creo que a lo mejor es una opinión bastante apartada de lo que la gente
considera o de lo que la gente, o la tendencia del aficionado, pero yo creo que en Perú se fue campeón del mundo únicamente por el talento, porque de verdad había muchísimo talento. No los vi, tenía 5 años, o sea, pero de lo poco que he conocido y de lo poco que he visto, me parece que esa sí era una generación con mucho talento. Pero la del 2011, la realidad es que no. O sea, Si recordamos esos jugadores, era Espiricueta, la momia, para el mí la pollo momia, ¿no? Para briseño. mí la momia, ¿no? Espiricueta para mí era uno de los más destacados. Espiricueta, quizá el pollo, y el delantero no sé, era Marco Bueno. Era Marco Exacto, Bueno. Marco Bueno. Para mí era uno de los mejores, o sea, para mí esos dos eran los pilares clave de ese equipo y para mí los que más futuro tenía, ¿no? La circunstancia que Potro Gutiérrez lo supo arropar muy bien y tuvo una muy buena gestión técnica. Es eso. Y por eso se ganó. Porque o sea, si nos acordamos, también ese equipo tenía muchas falencias defensivas, ¿no? Yo creo que de medio campo para adelante era un equipo bastante sólido, pero defensivamente no había mucho, ¿no? Y yo creo que esas solvencias también se solventaron, ¿no? Gracias a la gestión del Potro Gutiérrez. Para mí ese mundial se gana por eso, ¿no? Y aparte, pues estábamos de locales, tal, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido el Potro, no hubiéramos ganado. Yo creo que no se hubiera campeonado. El fútbol es muy circunstancial, ¿no? Y creo que especular sobre si hubiéramos, ¿no? También creo que es un error. Pero ¿qué debería de pasar? Para empezar, antier jugó la selección mexicana en el Mundial Sub-17 y no faltaron, se perdió, y no faltaron los comentarios de que qué está pasando, si se supone que era la casta que se supone que esa selección era la que sacaba la casta por el país, que se supone que éramos potencia mundial, o sea, la idea del aficionado y también del gestor, del federativo, del directivo, es ganar. No se debe de pensar en ganar. Por ejemplo, Ecuador no llevó a Kendry Páez, la joya del Independiente del Valle. No lo llevó, porque sabe que tiene muchísimo más que dar o aportar en la selección mayor, porque ya tiene las características, porque ya tiene el nivel. Si aquí en México sale un jugador de ese nivel, lo mandan al Mundial Sub-17 con tal de ganar, con tal de hacerse la copa. Y en las competiciones, en los torneos, en las copas, en cualquier lugar, no siempre gana el mejor. Así es, ¿no? No siempre gana el mejor. El fútbol termina siendo muy circunstancial. No siempre gana el mejor. Entonces, o sea, me enoja mucho pensar que la gente e incluso los directivos estén dejando las expectativas en unos niños que si de por sí, naturalmente, a esa edad cometemos muchos errores, también en el deporte están en la edad idónea para cometerlos, ¿no? Y para errar, para probar y tal, ¿no? O sea, esa competencia debería de ser una competencia, una para que tengan un currículum internacional, para que tengan un roce competitivo con otras naciones y no estar pensando en el título. ¿En qué se quiere? ¿El título o una selección competitiva que te venga a apoyar a la selección mayor? Acaba de publicar Ecuador que va a llevar a 16, me parece que son 16 sub-21, a acompañar a la selección mayor en su camino a las clasificaciones del Mundial, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien, ese tipo de ideas están muy bien, pero aquí se segmenta mucho, sub-20, sub-20, sub-18, sub-18, sub-15, sub-15, mayor, mayor, no metas al 17, y tampoco digo que se aceleren los procesos, ¿no? Pero yo creo que la gestión está muy mal pensada para poder llevar a estas generaciones hacia otro nivel. Hice también cierto contenido, una publicación sobre los jugadores de la sub-23 que estadísticamente ya merecen un lugar quizá en la selección sub-23 que disputó los Panamericanos, ¿no? Y en la que disputó los Panamericanos ya deberían de ser jugadores a lo mejor de selección mayor, ¿no? El problema es ese, o sea, el problema es que, digo, el torneo que acaba de pasar es uno de los torneos con mayor cantidad de jugadores sub-18 debutados, y eso está bien, las cosas que se hacen bien se aplauden.
Rayados le dio mucho juego a sus canteranos en la última parte del torneo. Jugaron entre 50 y 200 minutos. César Bustos fue el quinto jugador debutante con más minutos jugados. Está muy bien, ¿no? Pero ahora no los dejes ahí, ¿no? O sea, vamos a transgredir ya esa dimensión. Ya nos quedamos en el debut, perfecto. Ahora vamos a transgredir, ¿no? Yo como directivo pensaría, ok, estos 5 jugadores demostraron tales cosas. A lo mejor no tantas, pero no lo vayamos a dejar en el limbo ahí de la sub-23. Afortunadamente, afortunadamente Rayados tuvo su filial, ¿no? Raya 2 en la Liga Expansión, y ahí pudo ver a muchos futbolistas, y fue muy buen fogueo para ellos. Yo creo que esos mismos que debutaron, como el Chespi López, que también tuvo su pasado por Raya 2 y que debutó profesionalmente ahí, está muy bien, ¿no? Ese tipo de cosas está muy bien. Entonces, si ya te diste cuenta que de 5 a lo mejor uno no tanto, pues entonces manténlo en la sub-23, pero vele dando ese juego, ¿no? Vele dando como esa participación también con el primer equipo, ¿no? Y los que sí demostraron calidad, dales la oportunidad de seguirla demostrando. De que van a fallar, van a fallar. Y para mí es de lo más normal y de lo más sano que un futbolista falle a esas edades. Si el que tiene 30 falla y hace errores terribles, pensar que el de 20, el de 18, el de 17 no falle, pues es una tontería, ¿no? Entonces, creo que es eso. Debe de existir una mejor gestión del talento humano que tienen los futbolistas de las canteras de México. Ya hemos hablado del tema de divisiones menores a nivel selección, del tema de fútbol base, pero creo que otro muy importante es el tema de los jugadores. Tengo una teoría, tú me dirás que sí, que no, pero mi teoría respecto al tema de los jugadores y la falta de profesionalismo en algún punto es también de las, vamos a llamarlo, áreas de oportunidad de nuestro fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque los jugadores que se van a Europa, que finalmente son pocos, son obligados verdaderamente a ser profesionales, ¿no? No están consentidos como aquí en México, y que verdaderamente son los que destacan por esa disciplina que son obligados a tener, porque la competencia es mucho más fuerte, porque la competencia es más dura, porque tienen que ganarse un lugar todos los días. Entonces, eso es un poco mi teoría hacia el jugador profesional, vamos a llamarlo así, y comparado también contra los que salen a Europa. ¿Tú cómo ves esta parte? Ahí yo lo vinculo con la falta de identidad que hay en los equipos. Creo que tampoco hay como que occidentalizar y europizar todo. También es un tema que yo tengo, ¿no? Cuando comparo, ¿por qué México no hace esto, ¿no? En relación a que, por ejemplo, en la Premier League y en la Bundesliga trabajan en conjunto, ¿no? Es decir, cierta academia del Bayern, la academia del Bayern tiene fortalezas en tales cosas, y esas fortalezas se las comparte a la academia del Frankfurt, ¿no? Y entre sí. Pero pues hay cosas que no siempre van de la mano con eso, ¿no? Porque pues, los contextos son diferentes. A pesar de que yo creo que sí habría la infraestructura aquí, los contextos son diferentes. Pasa en todos lados, ¿eh? O sea, las indisciplinas pasan en todos lados. Y 4 jugadores de Polonia acaban de ser expulsados del Mundial Sub-17 por embriagarse. Entonces, pasa en todos lados. No creas que solo en México las indisciplinas son más comunes de lo que se piensa. Pero volviendo a lo mismo, creo que hay una falta de identidad. No solamente en las categorías inferiores, sino en los clubes como tal. Si tú vas a España y le preguntas a un seguidor del Athletic Club sobre la identidad de su equipo, te la va a decir de pie a pa, ¿no? Y te va a mencionar no solamente a los jugadores y tal, ¿no? Sino te va a decir bajo su emoción, bajo su idolatría, bajo todas esas circunstancias que un aficionado puede sentir, todo lo que significa el Athletic Club para él, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que como casi todos los equipos han ganado un campeonato, pensamos que todos los años o todos los semestres lo pueden ganar.
Entonces, parece que todos los equipos están con ese nivel de presión de ser los mejores de México, cuando no debe ser así. O sea, yo creo que hay 2 equipos que a lo mejor sí tienen esa obligación histórica, que se la han ganado, de buscar el título, ¿no? Pero los otros, los demás no. Para mí Pumas no es así. Yo no siento a Pumas así, por ejemplo. A mí me satisface ver a Pumas competir con poco. Me satisface ver a Pumas competir con jóvenes. Me satisface ver estas grandes hazañas que hay del 4-4, ¿no? Del remontar, de los goles a último minuto, de que en las remontadas solamente se gana si es tirando tal portería. Ese tipo de cosas me fascina. Y yo creo que esa falta de identidad también transgrede a las categorías inferiores. Y yo creo que muchas veces no identifican el tipo de jugador que quieren tener en sus categorías inferiores. Pasa tanto a nivel primera división y categorías inferiores. Entonces, cuando ya decidiste fichar un jugador y ya lleva 1 o 2 años y debuta, ¿no? Y pues empieza pues, a ver como pues, poquita fama, sueldos más, más grandes, ¿no? Y tal, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor ese jugador que tú viste no era el que tú querías, porque está tomando actitudes que bajo la ideología que debería de haber en tu club y en tus fuerzas básicas, no las está cumpliendo. Pero eso lo debió de checar el gestor desde el primer momento, que aunque sea muy bueno, no va conmigo. Y eso, por ejemplo, lo hace muy bien el Barcelona. ¿Por qué sale tan bien las camadas del Barcelona? Porque justamente se fijan en eso. No importa que el jugador te dé 30 vueltas como trompo y se lleve. No, al final de cuentas lo que importa es que vaya a compaginar con sus compañeros y que en vistas al futuro pueda tener esa progresión futbolística, o sea, deportiva y psicológica. Y otra parte, ¿qué está pasando con las áreas de psicología, no solo en México, en todo el fútbol? Que cuando un futbolista llega a su límite o que cuando un futbolista se frustra o está perdiendo, su primer emoción con la que conecta es el enojo o la violencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo, empujones, golpes, escupitajos, insultos. Y a mí no me convence esa idea, o para mí sí es una muy mala idea del aficionado de que es que tienes que hacerte respetar y que tus colores y que tu nación, o sea, sí, pero demuéstralo en la cancha, ¿no? O sea, demuéstralo deportivamente. El fútbol es demasiado tóxico, muy, 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 muy tóxico. Entonces, ¿qué están haciendo las áreas de psicología para que esos jugadores, cuando lleguen a debutar, cuando lleguen a consolidarse, no tomen ese camino? Por ejemplo, cuando debutó Emilio Lara, se equivoca y hace un autogol, creo que en las semifinales con Toluca, se pega, se pegó, se pegó y no fue, uy, se pegó fuerte. Estamos hablando de una conducta violenta, de una conducta tóxica. Me gustaría pensar qué protocolo tomó el Club América cuando vio a su jugador pegarse. Se está autolesionando. Es muy, 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 muy grave el tema. No es, uy, la cagué, ¿no? O sea, tampoco es que se ría, ¿no? Pero yo no vi a nadie hacer ruido por eso. Más bien le hicieron memes. Y así como, digo, en esta lucha de aficiones estaba el ya Gonzalo, inventaron el ya Emilio. ¿Cómo lo tomó el jugador? ¿Cómo lo tomó el club? ¿Cómo lo tomaron sus compañeros? ¿Lo arroparon? ¿Qué le dijeron? ¿Se rieron de él? Hay temas que hay que empezar a tocar que a mí, yo sí me encanta mi proyecto y que disfruto mucho mis datos y tal y hablar de jugadores, pero este tipo de temas son los que más me preocupan y los que más me incitan a seguir trabajando. Porque no quiero un fútbol así. No me gusta el fútbol así. No me gusta el fútbol así desde el profesionalismo hasta ir a jugar con mis amigos con miedo porque un señor está frustrado de que en su trabajo tuvo un problema y quiera llegar y pegarme a mí. Entonces,
es preocupante porque podríamos llegar a pensar que es un tema de cultura, pero si eso lo vemos en todos lados, si lo vemos en España, si lo vemos en Francia, si vemos a jugadores pelearse en Asia, en Europa, en África, en Oceanía, en América, en Sudamérica, pues obviamente pues estamos aprendiendo visualmente y estamos adheriéndonos a una conducta que es muy triste, que es la de si todo está mal, reaccionemos con golpes. O si todo está mal, reaccionemos con enojo. Hay que aprender a gestionar, ¿no? Y no lo digo porque yo lo sepa hacer, ¿no? Sino porque creo que ya me he dado cuenta justamente que también esas son parte de mis actitudes, ¿no? Y visto también en circunstancias profesionales, lo veo en la tele, ¿no? Pues entonces estamos hablando de un tema que se replica aquí en todos lados, ¿no? Qué bueno que lo comentas porque hemos hablado de la primera división, de los equipos y demás, pero como ya mencionaste en un principio, Emanuel, también tienen un arduo trabajo en la Liga de Ascenso. Y uno de los propósitos que se tenían y por lo cual cancelaron el ascenso y el descenso es justamente pues que los equipos de la Liga de Ascenso fueran ese semillero, esa forma como lo hacen en su momento con el vecino del norte para tratar de nutrir a los equipos. En tu caso, ¿qué datos has podido recabar desde que empezó este tema de no ascenso hasta la fecha? ¿Quiénes son los equipos que mejor trabajo han distribuido pues esas semillas de jugadores jóvenes a los equipos de primera división? Y si crees que esto se va a mantener más allá del 2026, donde supuestamente dicen que el ascenso y el descenso va a estar en marcha por motivos del mundial que todo el mundo ya sabe. Pues para empezar se empezaron a debutar más jugadores. Se empezaron a debutar muchos más jugadores y la Liga de Ascenso debuta a más jugadores profesionalmente que la primera división. Eso está muy bien. Yo no creo o yo no soy de la idea de que todos los canteranos del América tengan que pasar por primer equipo en su primera experiencia profesional, ¿no? O sea, ahí también debe existir una gestión, ¿no? Y decir, ya no está para seguir en la sub-20, ya tiene muchísimas capacidades, pero somos el América, ¿no? O sea, no vamos a meterlo y no tiene cabida en el club, ¿no? Vamos a mandarlo entonces a un equipo de expansión, vamos a mandarlo a un equipo que sepamos que va a tener un buen roce competitivo donde le van a dar minutos, como por ejemplo pasó con Fernando Tapia en Venados, ¿no? Y ahorita ya dio el salto a Querétaro y ojalá se mantenga así, ¿no? Ojalá que tenga buenas oportunidades, ¿no? Que pues bueno, Guillermo Allison se las quitó porque pues por jerarquía, ¿no? Pero pues bien, o sea, bien, ese tipo de eventos son buenos. Dorados tuvo una muy mala campaña a nivel club, creo que quedó en los últimos lugares, no sé si en el último, pero fue el equipo que más debutó junto con Alebrijes de Oaxaca y el equipo que más minutos repartió a sus canteranos. Debutó a Jonathan Ball, portero que bueno, que pues a veces era canterano de Xolos y a veces de Dorados por este tema de la multipropiedad, pero dejó muy buenas sensaciones. Como tal, era un equipo muy ofendido, ¿no? Por los rivales, porque no era muy espectacular tácticamente, ¿no? Entonces me parece que uno de los porteros con más atajadas de la Liga de Expansión, si no mal recuerdo, pero está bien, o sea, si van a recibir ese tipo de experiencia, ¿no? En un equipo donde a lo mejor no va a haber tantas exigencias, en donde se van a comer 50 goles, pues está bien, ¿no? O sea, creo que van a reafirmar em, todo lo que aprendieron en su proceso formativo y de proyección en las fuerzas básicas. Creo que Cimarrones también es un equipo que lo está haciendo muy bien, no solamente porque tengan a César Montes, a su hermano Alan Montes y a Johan Vázquez, ¿no? Sino porque creo que lo están haciendo bien desde el punto que te comentaba hace rato. La identidad, ¿no? Solamente no se viene hasta Oaxaca, no se viene a la Ciudad de México, no hace nada de eso porque sabe que su talento lo puede conseguir eh, eh,
dentro de las zonas, ¿no? Cercanas. También me comentaba el director de Fuerzas Básicas de Mazatlán que lo mismo quieren hacer, ¿no? O sea, centrarse en un equipo de la localidad, o sea, que tenga jugadores de la localidad y máximo estados colindantes, ¿no? Entonces, creo que sin duda alguna Cimarrones son unos de los que los está haciendo bien. Y pues Tapatío, por el tema de ser filial, creo que también está muy bien, o sea, está perfecto porque les está dando juegos a esos jugadores que no tienen cabida al primer equipo, pero que sí podrían ya dar el salto a una división más demandante, ¿no? En la última jornada debutaron un portero de 16 años que superó, que bueno, es acreedor al récord al portero más joven y creo que al jugador incluso más joven, no, sí, al portero más joven en debutar en la liga de expansión y una semana después ya estaba entrenando con el primer equipo, entonces, bueno, está bien, o sea, también hay que entender que dentro de los procesos, los procesos son muy complicados, o sea, y muy circunstanciales, ¿no? O sea, no puedes subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, o mantener a un futbolista nada más en el primer equipo solamente porque sí, porque así lo designaste dentro de tu plan a principios de año. Hay muchas modificaciones, hay muchas variantes, el jugador puede subir de forma importante su nivel como puede bajar, ¿no? Están en un proceso de formación, de consolidación, de proyección, entonces es muy común esto, pero digo, una liga no te va a dar a los futbolistas, o sea, por más que en el siguiente año ya sea la Liga de Expansión Sub-23 y que estén jugando ahí puros chavos, o sea, no te va a dar el sí y el no sobre la consolidación de los futbolistas o sobre la evolución que puedan llegar a tener en el nivel del futbolista mexicano. Eso solamente te lo va a dar que exista una muy buena gestión dentro de los clubes de primera división y que haya una coordinación entre federación y liga para que puedan tomar las conclusiones y puedan llevar a esos futbolistas que sí tengan ciertas habilidades y características suficientes para formar parte de una selección nacional a un buen punto, ¿no? Y que, otra vez, que tengan un roce competitivo bueno. Si me permites, Carla, ¿cuál sería el tiempo estimado? Porque, digo, mencionabas el caso de Tapatío y los primeros jugadores que se me vienen a la mente, pues, obviamente es el caso de Chiquete, que tuvo pues su consolidación, el caso de Pérez Buquet, que también generó una sensación con el Tapatío y no sé, Organista, siento que es un futbolista muy poco organista. desaprovechado, sí. También, ¿cómo se llama este muchacho, el delantero, Marín? Creo que ya no es ningún joven, pero también Sí, tuvo su paso por el ascenso. ¿Fue con el Celaya o con quién fue el sí, con goleador Celaya, sí, sí, sí. para elevarse? O sea, ese tipo de ejemplos, ¿qué otros prospectos tú ves que puedan consolidarse? No solo del Tapatío, sino en general. En general, pues mira, seguí mucho Tapatío este semestre y creo que haría mal uso del espacio hablando de jugadores que no conozco, pero creo que Emilio Tame tiene muy buenas capacidades. También Mario Gómez, lateral derecho, ya debería de estar compitiendo con Mozo y ya el Chapito Sánchez ya no debería estar compitiendo con Mozo, sino más bien Mario Gómez debería de estar, o Luis Gómez, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres, debería estar compitiendo. Me parece que también el portero, el Dragón García, creo que ya también debería de estar tomando un rol relevante dentro del primer equipo. Y de la sub-23, para subir a Tapatío, Luis Ledesma ya también debería de estar por ahí ya haciendo sus pininos tanto de primer equipo como en Tapatío. La Hormiga González, que le sentó muy bien el cambio sub-20 a sub-23 porque había metido muchos goles en la sub-13, sub-15 y en la sub-20 como que bajó, pero le vino muy bien ese cambio a sub-23 y pues fue goleador del torneo, ¿no? Con 13 anotaciones. Creo que también
Eric Montiel, el portero de la sub-23, ya debería también de estar probándose en Tapatío. Es líder de atajadas, también fue líder estadístico entre los porteros con más minutos disputados en la sub-23. Entonces, yo creo que entre esos prospectos que los tengo muy bien ubicados, podrían tener como un muy buen salto. Y me preguntabas cuánto tiempo. Ese es el tema, no hay tiempo. El proceso de un futbolista es tan especial como el jugador. Entonces, yo también caería un error en decir que siempre mis datos tienen un vacío. Siempre, siempre. Y yo lo reconozco, lo acepto. Porque no importa si un futbolista debutó hace 2 años y no ha jugado más de 50 minutos. Capaz y dentro de 5 meses que ya estemos disputando el Clausura 2024, la rompa. Y de ahí para arriba. O sea, hay muchas circunstancias que evitan o que llevan al jugador a vivir un proceso diferente al de otros. Y no hay que esperar siempre procesos idóneos, ¿no? Siempre van a ser muy únicos. Aquí el tema, otra vez, ¿qué están haciendo los clubes para que ese talento que explota tarde no se queden rezagados o no se vayan a la talacha, o no se pierdan, pues, ¿no? Ecuador está haciendo algo también muy bien con eso, y es decir, hacen sus seleccionados juveniles, hasta la sub-20, la sub-17, de 23, me sobraron 5. ¿Qué voy a hacer con esos 5? Pues los agrupo, y agrupo los de la sub-17, los de la sub-20, y veo a un par más, a 5 más, y hago otro grupo. Entonces ya no se me queda ese talento perdido. Y entonces ya estás planeando, y a lo mejor de esos 15 no te sale ninguno. Pero es decir, ya hay una intención en otras federaciones y hay ejemplos de cómo lidiar con la explosión tardía también, ¿no? Para que no pase lo de Marín, ¿no? O bueno, o que pase, ¿no? O que pase. Pero que se les siga dando continuidad a estos chavos que sin duda alguna la rompen en fuerzas básicas, que tienen un nivel bastante admirable en las categorías inferiores, pero a la hora de dar el salto, que es normal que sufran, que les cueste, no se pierden y no se pierdan y no se quedan rezagados. ¿Y qué pasa con todas aquellas ciudades que no tienen un equipo de primera división o que en este caso no tienen un equipo de expansión? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos TDP y todas las ligas, pero ¿qué pasa con aquellas ciudades que no tienen un poco más de estructura? Mira, es un tema que no he ahondado tanto, que lo he estudiado de manera como muy superficial. Del centro al sur hay muy pocos futbolistas en la primera división. Del centro al norte hay más. Entonces, creo que también es un tema demográfico, ¿no? Aparte de que no hay equipos en el sur, ¿no? Y el último fue de primera división, fue Jaguares de Chiapas. Los equipos no se fijan también en el sur, ¿no? O también ya está muy estigmatizado el lugar de origen de los futbolistas. Y si eres de Guadalajara, fíchalo, tráetelo, porque va a ser buenísimo. O que si eres de Sinaloa, tráetelo, porque va a ser buenísimo, que son los 2 estados con mayor capacidad, con mayor presencia de futbolistas de primera división, al menos en este torneo. De Oaxaca hay 2, es Luis Iturbide y Javier Aquino, por ejemplo, ¿no? Iturbide se fue de Cruz Azul Lagunas, ¿no? Han salido bastantes buenos jugadores de Lagunas. Y creo que justamente se debe a ese, sí, a esa falta de identidad que existe, ¿no? Los jugadores también que se vean con una oportunidad tienen que viajar a otras ciudades, ¿no? Tienen que hacer visorías en otras ciudades. Sí hay visorías en los estados. Hace como 8 meses hubo una aquí en Huatulco, me parece, en Pochutla, aquí en la costa oaxaqueña.
en donde por ahí los que dicen que la genética de los afrodescendientes nos va a dar la Copa del Mundo, bueno, pues váyanse allá y ahí también agarren futbolistas, ¿no? Pero otra vez, ¿quiénes están a cargo de esas visorías, ¿no? O sea, ¿qué personajes o qué capacidades tienen esos sujetos para poder también darle una muy buena gestión a las visorías, y no solamente te vayas con el que metió muchos goles o con el que está grandote o con el típico volante ofensivo que mide unos 50 y que se dribla a todos, ¿no? O sea, otra vez creo que hay muy poca observación en los futbolistas, y pues bueno, eso aunado a que creo que sí ya hay un estigma sobre qué jugador quiero en mi equipo, y si es de Guadalajara o del norte, muchísimo mejor porque están medio altos y fuertes. Te preguntaba del tiempo anteriormente, estimado Emanuel, porque hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Los primeros que se me vienen a la mente, Oribe Peralta. ¿Cuánto tiempo tardó Oribe Peralta en consolidarse y cuántos equipos pasó en el ascenso? Sebastián Córdoba, incluso. La liguilla pasada estuvo espectacular, pero ¿cuánto tiempo pasó en estallar ese Córdoba que se esperaba? Que anduvo por acá también Córdoba en el Alebrijes. Exactamente, el caso de Diego Lainez, incluso que hasta Miguel Herrera dijo en su momento pues que no lo quería y que al final pues por lo habilidoso y demás, ese es otro muy buen ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que pensar esta nueva generación? Empezando obviamente con el Jimmy Lozano y el Malayo, que son pues que los directores técnicos relativamente jóvenes que tiene el fútbol mexicano, para tratar de cambiar esa idiosincrasia, esa experiencia previa que no se le daba esa oportunidad, porque hablamos de Primera División, Pachuca, espectacular trabajo, cómo desmantelaron todo, pero en pro de que a mediano y largo plazo ese equipo va a volver a nutrir a la selección y obviamente al fútbol europeo. ¿Qué otro prototipo? El caso de Santos Laguna, ¿no? Grupo Legui, sobre todo Santos, cómo ese tipo de visiones, ¿cuáles son esos aspectos o esas virtudes que tiene el mexicano que tú detectas? Digo, porque al final Inglaterra sabemos jugadores altos, fortachones y demás. ¿Cuáles son las características del mexicano actual? Porque antes pues veíamos al Cabrito Arellano, antes veíamos a Ramón Ramírez, antes veíamos, bueno, quitando a Sague que pues, era alto, pero el matador, chaparritos. Hoy en día, ¿cuál es la fisonomía del futbolista mexicano que tú has podido ver tanto en la Liga de Ascenso como en los equipos de Primera División? Creo que se han vuelto muy rápidos, hay jugadores muy rápidos. Hay futbolistas que de verdad destacan mucho por su habilidad en las conducciones progresivas, en las conducciones al área, en llegar al tercio final. Está la bala, no me acuerdo cómo se pide, se me va el nombre, pero la pedían la bala. Hace poco salió a la banca con Tijuana, pero es rapidísimo, rapidísimo. Está Gael Álvarez, que ahorita está en el Mundial Sub-17, rapidísimo y seguramente uno de los futbolistas con mayor proyección de México. No hay nación buena, no hay nación mala. Decía un formador argentino, soy muy malo para los nombres, perdón, que el fútbol base es igual en todos los países del mundo, igualito. Y lo podemos ver ahorita, Malí dándole partidazo a España, que con 10, hoy lo estaba viendo en la madrugada, y con 10 casi les remonta, ¿no? Increíble. Los de Indonesia, dando muy buenos partidos. Los de Irán, me sorprendió de verdad el equipo iraní. Creo que tiene, aparte de la remontada y eso, o sea, me quedo con cómo jugaron, con qué frenetismo jugaron. Y eso se lo comentaba muchas veces, todo lo que siento y todas las conclusiones que llevo, mi primer vínculo es mi mamá. Entonces le decía, mi mamá no sabe mucho de fútbol, o casi nada, pero le decía, me sorprende cómo los delanteros a esa edad ni bien llegan al área, un toque y vámonos.
a portería. Sale hasta arriba, sale al lado, a las manos del portero, o te sale un golazo. Pero tienen como esa intuición de tomo mi rol como centro delantero y ni bien tengo la oportunidad de recibir de espaldas, girarme y pegarle, o de darle un toque para disparar cruzado, o sea, tienen como un instinto muy claro, pero se empieza como a distorsionar y a, y a mal gestionar conforme comienza a aparecer la competitividad y el profesionalismo, ¿no? Es muy triste eso. Yo noto a a unos mexicanos, o sea, una camada de mexicanos muy capaces. Hay porteros altos, hay defensas altos, hay centrocampistas, eh, creo que con muy buenas condiciones para ir de área a área. Creo que lo que falta son asistidores. Creo que faltan asistidores. Creo que de eso no hay mucho. No veo muchos futbolistas con esa visión. Creo que Andrés Montaño de Mazatlán es un jugador que da mucho juego. Denzel García de Juárez es un jugador que también da mucho juego, pero no noto como mucho que se acumulan muchos jugadores entre centrocampista pivote, ¿no? Box to box, pero no hay como como un Marcel Ruiz, por ejemplo, ¿no? Cuesta trabajo. Quizás el más cercano, Aldair Pérez de Querétaro. Ojo con ese jugador, lo que les estoy diciendo de mí, ¿se acuerdan? Es buenísimo ese jugador. Y por ahí ese tipo de jugador, él sí, como que sí cumple esas características. Carlos Galicia, igual que acaba de debutar con Xolos, creo que también por ahí. Pero creo que si te das cuenta y si has visto los partidos de la hoy sub-17, sí, por Chabrán juegan a pelotazos. Pero cuando recuperan la pelota contra presión, todos van al ataque y todos van con un frenetismo y con una velocidad increíble y todos ya saben qué hacer y tienen condiciones muy buenas para hacer transiciones rápidas. Entonces yo creo que independientemente de cómo esté el fútbol ahorita a nivel técnico, táctico y cómo planteen los esquemas los directores técnicos, creo que hoy el futbolista mexicano es rápido. Para mí no es como, no es cierto que el futbolista sea lento, al menos el mexicano no creo que el futbolista sea lento, es todo lo contrario. Para mí creo que hay futbolistas que tienen ya como ese chip de jugar con conducciones rápidas, ¿no? Y ser verticales. Yo creo que se podría hacer una muy buena selección con ese tipo de jugadores. Pero otra vez, ¿qué quieren los directivos y qué quiere el seleccionador? ¿Y qué quieren los seleccionadores? Yo creo que no lo saben. Es el principal problema. Pero, oye, a ver, hace ratito mencionaste que la medida correcta en este caso, KPIs que se les llaman, no sería el debut. Sí. ¿Cuál sería o cuáles podrían ser? Yo creo que eso dependería de cada equipo. Es decir, no hay canteras malas, pero obviamente hay canteras donde tienen mayor recurso de talento. ¿Qué deben de hacer esos equipos para que no se les acumule tanto talento? Pues probablemente darle, como Pachuca, ¿no? Pues vendió a todo mundo para darle cabida a 5 canteranos que a lo mejor ya se van a quedar y subir a los demás que vienen de la sub-13 a la 15, de la 15 a la 17 y de la 17 a la 23, ¿no? Quizá, no lo sé, no sé si lo hagan así, no lo sé si lo hagan pensando así. Pero yo creo que si nos tenemos que fijar en algo, es en cuánto está jugando un debutante en sus torneos subsiguientes. Yo creo que es eso, definitivamente eso. ¿Y qué hace un equipo cuando hay una baja en una posición de un futbolista? Es decir, Santos, por ejemplo, tiene un buen de laterales, tiene muchísimos laterales, tiene para tirar para arriba, en serio, muchos laterales. Ahorita acaba de debutar Emma Echeverría, que es
que a veces se le critica a los laterales por no ir bueno, creo que son muy, muy criticados, ¿no? Van al frente y ¿por qué vas al frente y no cubres? Bueno, se quedan atrás, ¿por qué no vas al frente? Es un jugador un poquito más mesurado en ese sentido, pero por ejemplo, Marc Campos creo que en sus inicios era más incidente a la ofensiva. Emma es bastante mesurado, creo que eso está bien. ¿Y qué hace un equipo cuando pierde un jugador en tal posición? Sube un futbolista de su cantera, sube a un suplente, trae a un extranjero. Entonces también sería bastante interesante ver cuál es el común denominador entre los equipos. Por ejemplo, Cruz Azul lo que hace es, bueno, ahorita como que ya podemos ver a futbolistas más jóvenes y de su cantera. Quizás Santi Jiménez abrió una brecha ahí importante, pero lo que ha hecho todo el tiempo es, si ya no salió mal, tráete un extranjero y al que sea, al que sea, no importa, al que sea, con que tenga la nacionalidad sudamericana está bien. Y hay buenos jugadores también. Está Mauri Morales, que debutó, pero que jugó nada más 50 minutos. También está, me parece que Gamboa, un delantero de la sub-18, que también hizo muchos goles. O Tabuada, no me acuerdo, soy muy malo con los nombres. Pero yo creo que sí, definitivamente si hay algo en que fijarnos es en cuánto están jugando los debutantes, y cuánto juegan después de 5 torneos. Porque si están jugando 10 minutos después de 5 torneos y después ya los ves que están sin equipo o en la tercera división, la primera pregunta que me hago es ¿por qué los debutaste entonces? La primera impresión para mí es te voy a debutar porque creo que en las próximas 10 semanas vas a poder estar teniendo roces con el primer equipo y acumulando minutos, como te dije hace rato. No siempre va a ser así. Cada jugador va a tener su proceso, un proceso diferente. Pero yo creo que si debutas es para dar minutos. Si debutas es porque confiaste, porque sabes que el jugador tiene buenas capacidades y porque puede dar el ancho, ¿no? Incluso con jugadores que les doblan la edad. Entonces, creo que más a futuro, y eso es algo en lo que me gustaría, poder hacer investigaciones más complejas, porque ahorita soy muy cuantitativo, demasiado cuantitativo, pero pero también sé hacer investigación cualitativa y me gustaría hacerla. Y creo que sería importante tocar ese punto, ¿no? Y aprovechar todos los casos posibles y ponerlos sobre la mesa. Y si no estandarizar, poder definir qué pasa cuando un jugador debuta y no juega minutos, qué pasa cuando juega minutos y tiene minutos y deja de jugar, y qué pasa cuando continuamente está teniendo minutos y a un lapso de 5 torneos, ¿no? Que son 2 años y medio. O sea, son buenas preguntas que espero pronto resolver y pero que sin duda alguna ahorita te respondería con la cantidad de minutos que juega un debutante después de debutar. Y podemos seguir y seguir y seguir sacando todos estos temas porque vaya que podemos seguir desglosando, Emanuel, pero me gusta. ¿Qué viene para Cantera? El próximo año se viene un podcast. Se viene podcast y y yo creo que ya a mitad del siguiente año se viene una investigación buena y espero yo de la mano con la publicación de un libro. Se viene, creo que es algo que quiero hacer. Sé que cuesta mucho trabajo porque ya soy coautor de un libro con mis amigos del Mister, a quienes les mando muchos saludos, pero es algo que quiero hacer, que me interesa mucho y seguir cubriendo México y ya empezar a cubrir de manera muchísimo más más generosa, creo, porque he sido bastante mesurado con otros países, pero de una manera bastante más generosa con Centroamérica. Centroamérica también es un
mercado muy importante y tienen mucho talento también. Por último y no menos importante, ¿qué ves para el fútbol femenil? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te gusta el modelo? Uy, se ¿Cómo lo viene, interpreto? en una semana se viene el primer informe de debuts de la Liga MX femenil, te doy la exclusiva. Todavía falta un poquito más, estoy terminándolo, pero ya se viene y hay muy buenas noticias, hay muy buenas noticias. Para mí la Liga MX ya es una de las mejores del mundo, ¿eh? Para mí ya es una de las mejores del mundo. Creo que Tigres lo está haciendo muy bien, Rayados, bueno, o sea, Rayadas lo está haciendo muy bien. El América también lo está haciendo muy bien y está jalando, No me, no me ajá, gusta el América, ¿eh? ¿no No te me está late? gustando. No, la parte de fuerzas básicas sí, pero oportunidades de la fuerza básica a primer equipo es lo que Eso es me cierto, está, me está quedando muy corto el sí, América. No, eso no es sé, cierto. no sé cuál sea el filtro, ya lo platicamos, digo, ya para no alargarnos, pero esa fase de los títulos, llegar a finales, no importan los títulos, Sí, a mí sí, no me sí, importa en la parte, pero darle las oportunidades a esas jugadoras, a mí en la América me está quedando corto. Rayadas creo que ha destacado algunas, Tigres creo que Tigres debutó también, incluso a una portera incluso, sí, pero en América me está quedando corto, sí, obviamente Chivas, Chivas América fue también. de las que, los clubes de los que menos debutó, te antecedo también ese dato, pero digo, a nivel gestión administrativo, creo que, creo que ya es una liga de prestigio, ¿eh? Ya es una liga que se puede poner a competir y que espero que esos resultados y esa gran superioridad que tienen equipos como Monterrey, Tigres y América, pueda también jalar a los otros equipos. Pachuca por ahí también tenía un buen nivel y pues ahorita se llevó una goleada en los cuartos de final del América. No sé si juegan hoy o mañana la de vuelta, pero ya se jugó, ya, Ya se pero jugó. pues, o sea, ya hay una diferencia muy marcada, ¿no? Pues, Carla, creo que ya tenemos un nuevo amigo. Aquí fomentamos el fútbol femenil y Carla también tiene su proyecto, así que pues te cedo los micrófonos, Carla, para cerrar. Sí, no, la verdad, igual para ir cerrando, sigan a arroba la cantera MX, guión bajo, la verdad tienen información padrísima y pues de esta conversación me llevo, creo que el principal, digamos, nuestros males de nuestras fuerzas básicas. Aquí dijimos varios, digamos, la falta de continuidad, el tema de gestión deportiva, la falta de identidad en los clubes, la explosión tardía de los jugadores, capacitación de formadores y visores y pues no sé si se te venga otro a la mente, pero creo que con eso ya tenemos bastantes áreas de oportunidad y por dónde trabajarle por todos lados. No, aficiones menos tóxicas, ponle. Hay que empezarnos a tomar el fútbol menos en serio, más en serio y menos en serio. O sea, muy dubitativo el asunto, pero menos en serio a nivel dejarse el alma, la sangre y la vida, ¿no? Tal cual. Entonces, para cerrar de mi lado sería eso, César. Y si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo, Emanuel, para que todos los aficionados al deporte lo pudieran ver y leer, ¿qué sería y por qué? No, está muy difícil eso. Está muy complicado. Todos los aficionados al deporte, todo el deporte, ¿Y alguna frase, alguna canción que te haya marcado, alguna frase de algún director técnico, futbolista o algo de en tu etapa que se te haya quedado marcado? O de una película, no sé. me cuesta mucho. Me voy a ingeniar una ahorita, pero hay que valorar lo que tenemos. Valorar los deportes, hay que valorarlos, porque son muy lindos, nos traen mucha alegría. Y según un filósofo, Bauman, es uno de los últimos artilugios que conforman la idiosincrasia de una sociedad, ¿no? Tal es así que Argentina, los argentinos son como son por esa situación. Tal es así que los ingleses son como son por esa misma situación. El deporte no solamente eh, es entretenimiento, sino también es, eh, es vida, es sociedad. Hay que valorarlo y no llevarlo a caminos donde no conviene.
De acuerdo. Y lo vivimos en la pandemia, muchachos. Lo vivimos esos 2 meses que fueron sin deportes. Se sufrió mucho, Carla. Gracias por tu tiempo. Emanuel, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, todas estas historias, nos dejas pensando mucho, apuntamos muchísimas cosas y bueno, seguiremos haciendo doble clic sobre todos los artículos que tienes y sobre toda la información que está en la cantera. Muchísimas gracias, Emanuel, por todo y por estar en FanFest Podcast. Sí, muchísimas gracias y quiero también aprovechar el espacio para agradecer a Santiago Sande, a Gabo, a Edson, a Eric y a Jimena, que son mi equipito y que sin ellos y sin ella no estaría en donde estoy, que han sido muy importantes para pues ya tener casi 3,000 seguidores en Twitter, casi 1,000 en Instagram y tener muy, muy buenas respuestas por parte de exjugadores, directivos, scouters y tener la oportunidad de conocer a grandísimas personas como ustedes que se fijan en el proyecto y que dan la oportunidad de poder hablar de temas que casi no se escucha mucho. Muchas gracias. Perfecto. Un gusto. Muchísimas gracias, Emanuel, y bueno, sigan todos a la cantera. Gracias. Bye bye.